Buen día, jóvenes. Un día. Buen día, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Bien, actualicen su navegador para que puedan ver los temarios, por favor. Ok, ¿ya han escuchado? Sí, doctor, ya está. Oh, bien, hay que entrar al foro del aula. Tema, tema 2. Y hay que hacer clic en la estrella donde dice, explique cómo crees que la biomecánica, voy a decir, y la vida tienen relación. Les voy a abrir para responder al lado derecho y responde. La idea es cómo creen que la mecánica y la vida tienen una relación. Los que han terminado ya tienen su presentación. Hay que ir al área de seguimiento académico, ahí donde dice una carpeta de presentaciones. El tema 2 nos corresponde hoy. Los que quieren hacer seguimiento, ¿no? Si no, pueden escuchar.
Para la gente que está ingresando y los que no están pudiendo ingresar, por favor, la contraseña es única, 951753, para todas las materias, no se puede cambiar. Bien, ya tiene la presentación, ¿no? Positivo. Digan sí, por lo menos, o alguna cosa. Sí, doctor. Ok, gracias. Es que hay uno en la aula. Doc, una Bien, oye, pregunta. dime. ¿Dónde pueden hacer el seguimiento o qué PDF hay que descargar? Porque cuando he enviado la respuesta no me dice nada para... En el foro, En el foro ya he contestado, doctor, después no me dijo nada. ya vuelves otra Ya, vez donde dice unidades de aprendizaje, ya, doctor. ya te va a aparecer un rectángulo donde dice área SEC académico. Ya. Ahí vas a encontrar la carpeta y la carpeta dice presentaciones primer parcial. Ah, ya, doctor. ¿Ok? Y Sí, el sí. tema 2. Ya, doctor. Ya. Ok. Hoy vamos a hablar de la biomecánica, o sea, lo que es la mecánica y la vida. Vida, antiguamente se escribía con B grande y hoy vida se escribe con B chica. Cosas origen, de origen griego, latino, estas cosas. Vamos a ver cómo es que la biomecánica está dando posibilidades a que el ser humano pueda entender la dinámica del movimiento. Especialmente la biomecánica tiene que ver con el proceso de realizar movimientos. El cuerpo humano está diseñado para realizar casi todos los movimientos que pueda realizar cualquier ser vivo. Si hablamos de cualquier especie animal, no todos los movimientos puedes realizar. Por lo tanto, el cuerpo humano está diseñado de tal forma que puede hacer casi todos los movimientos que existen. Por lo tanto, su cuerpo está aerodinámicamente eh, diseñado, vamos a decir, para poder hacer todo eso. Por lo tanto, el estudio de ese fenómeno de movimientos que puede realizar el cuerpo humano, pues lo han estudiado desde el punto de vista mecánico, de ingeniería, de anatomía, de fisiología y todas aquellas otras disciplinas que permitan entender esa dinámica del movimiento corporal. Y eso ha dado lugar a que estructuralmente, físicamente, biológicamente podamos entender la capacidad de movimiento del cuerpo humano. Pero vamos a hablar de tres áreas importantes en este conocimiento. La principal, que para nosotros es principal, pero para otras disciplinas no lo es el área de la medicina. La medicina normalmente se encarga de evaluar todas aquellas dolencias que puede tener el cuerpo humano. Después darles soluciones, darles paliativos como para que pueda el cuerpo humano satisfacer sus necesidades biológicas y sociales. Pero su conocimiento estaba limitado. El área de la biomecánica deportiva es el puntapié o el área donde más conocimiento se tiene sobre el desarrollo del cuerpo humano, porque en este área ha nacido la biomecánica. La biomecánica ha permitido desarrollar técnicas de entrenamiento, de diseño de
equipamientos que permitan dar las mejores condiciones de capacidades del cuerpo humano. Si una persona no sabía saltar, por ejemplo, una determinada altura, pues se puede capacitar como para poder hacer eso. O sea, cualquier tipo de movimiento que pueda ejercer el cuerpo humano, pues la biomecánica deportiva se encarga de hacer. Y de tal forma que se ha estudiado la anatomía, la biomecánica o la mecánica como tal, la fisiología, de tal forma que se conoce exactamente qué es lo que se debe hacer. Otra temática importante que tiene que ver con la biomecánica es la ocupacional, o sea, en donde uno trabaja. El hecho de que estemos interactuando con el medio ambiente, como el trabajo, la casa, pues estar en áreas públicas, como manejar un vehículo, un motorizado, hace posible que tengamos que tener ciertas necesidades de comprensión, de confort, vamos a decir, como ya lo hemos visto en el tema anterior. ¿Qué cosas podemos encontrar en la biomecánica? Vamos a saber que hoy en día la industria humana ha desarrollado una serie de elementos que pueden coadyuvar con este área. Si hablamos de transporte, pues hoy en día es una normativa internacional el hecho de que tengamos que tener seguridad en este transporte. ¿Sí? Está estandarizado y está obligado a que cualquier diseño de transporte que se tenga que eh, construir o diseñar, pues tenga las condiciones mínimas de seguridad. En el área de la medicina, pues también se han ido desarrollando eh, actividades de complementos que permitan satisfacer la, los deseos del paciente en este caso. Por ejemplo, si por alguna razón tiene una sangre especial o tiene una dolencia que hay que liberar de su fisiología a través de la circulación sanguínea. Ya existen equipamientos como para poder estudiar la circulación sanguínea y analizarla de tal forma que pueda estar fuera del cuerpo humano. ¿Sí? Eso es muy interesante para poder hacer durante la cirugía y ver el comportamiento de qué es lo que está pasando para poder resolverlo al paciente. Otro detalle importantísimo son como implementaciones que se han desarrollado es la ventilación, el pulmón de acero, una ventilación eh, que permite dar posibilidades de mejoras en una respiración artificial. Eso era antes un equipo bastante grande y por lo tanto no es factible que un paciente hoy en día se muera porque no tiene un respirador artificial. Estos equipamientos, por el tema del coronavirus, se han desarrollado a gran escala que prácticamente cuando pase este tema va a haber respiradores artificiales en cada casa, ¿sí? Y los costos van a bajar de tal manera que va a ser accesible para todo, ¿sí? Por lo tanto, los respiradores artificiales antes eran vitales para poder darle una prestancia de vida más para que el ser humano continúe. También existe el desarrollo de los implantes. Los implantes también tienen que ver con la biomecánica, el cual permiten generar los movimientos y cuando hay atrofia del movimiento, pues hay un sufrimiento que tiene el paciente y ese sufrimiento se lo puede subsanar haciendo implantes muy interesantes de características que puedan, qué sé yo, darle más condiciones de vida todavía al paciente. Eso es posible porque hoy en día los implantes ya están diseñados inclusive a la misma necesidad del paciente. Ya existen impresoras 3D, los cuales permiten
en función a la necesidad del paciente, pues desarrollar esos implantes necesarios. Otros aportes tienen que ver con algunas formas de soluciones que tienen que ver con algunas dolencias como deformaciones que necesitan hacer correcciones, dolores musculares debido a inflamaciones o a estiramientos, contracciones o cualquier otro tipo de maniobras que se haya realizado, pues se puede resolver. Pero si hay una inflamación por alguna dolencia, pues también se pueden resolver. Tales son, por ejemplo, la bursitis, la periostitis o lesiones cualquiera que tenga, o fatiga muscular, o cualquier cosa que tenga, ya existe los medios como para resolverle al paciente esas dolencias. Cuando hablamos de utilidades en la biomecánica, pues vamos a hablar que dentro del área de la medicina, donde más se hace uso es en la traumatología. El estudio de la traumatología hace posible que deba entender los tipos de lesiones e implantes que puedan darse para cada paciente. Esto es vital para que puedan entender, para poder hacer una correcta rehabilitación. Y la rehabilitación es un carácter necesario por cuanto le va a dar posibilidades de generar articulaciones en torno a las necesidades del paciente. Fisiológicamente hablando, también vamos a decir que los mecanismos de lubricación o de fluidos que tienen que haber en esas estructuras articulares, pues también tienen que darse. No, no va a ser que el cuerpo humano tenga que rechazar el implante porque no reconoce la estructura. Hoy en día esos temas ya se han resuelto. Y por tanto, el uso de los implantes, viendo la fisiología misma, ya permite habilitar todas las funciones motoras del cuerpo humano. Si vamos a hablar de ortopedia, pues existen industrias que ya han desarrollado bastante este campo, han diseñado implantes muy interesantes, los cuales le dan mejores condiciones para que el médico pueda trabajar. Pero dentro de la biomecánica no es el único área donde debe trabajar. También está el área ocupacional. Esto normalmente tiene que ver con la capacidad de que el ser humano, por sus condiciones sociales, laborales, realiza cierto tipo de fatiga muscular o de fatiga estructural ósea, obligando a tener una posición que adopta de tal forma que cree que se está en una mejor posición. Pero hoy en día sabemos que a la larga tiene algunas consecuencias. Si una persona desde joven trabaja en una oficina, por ejemplo, si no tiene la altura necesaria a su tamaño como persona, a la mesa de trabajo, pues va a ser eh, una postura en la que va a obligar al cuerpo humano a generar fatiga. Y esa fatiga le va a ocasionar problemas en un lapso de tiempo. Y eso a veces necesita tratamiento, inclusive algunos llegan hasta cirugía. Por lo tanto, ergonómicamente hablando, lo único que se ha hecho es adaptar el lugar donde se sienta para poder nivelar la altura, pero no es suficiente. La altura depende mucho también del escritorio o de la mesa, porque ahí es donde radica el problema. No necesariamente donde uno se siente, porque le va a dar otro carácter de posición articular que le va a ocasionar otros problemas también. Bien, en el área deportiva, también, como hemos dicho anteriormente, es el área donde mayor prestancia de conocimiento se tiene para poder fortalecer las condiciones anatómicas del cuerpo humano y hacerlo óptimas para cualquier tipo de actividad. El ser humano está acondicionado como para hacer cualquier tipo de actividad
que se le solicita. Pero no todos los seres humanos, depende al volumen corporal, depende a la altura, depende a su estructura física, como para poder realizar. Algunos, si hablamos de deportes, algunos dedican al fútbol porque tienen ciertas características que le permiten ser habilosos en el manejo del balón. Otros pueden ser basquetbolistas porque son habilosos para poder hacer maniobras al momento de manejar el balón y hacer saltos y maniobras en el aire como para poder mantenerse equilibrado. Entonces, todo eso tiene prestancia particular cuando uno quiere desarrollar. Pero también hay otras situaciones cuando uno va a la academia o al gimnasio para poder, qué sé yo, mejorar algún área del cuerpo, ¿sí? Puede ser el área de los glúteos, puede ser los tríceps, los cuatríceps, cualquier área que uno quiera desarrollar, lo puede hacer, ya sea de forma individual o ambos. Eso va a depender de qué es lo que quiere la persona. Y para poder trabajar ya existen dinámicas como para poder resolver todo eso, porque el cuerpo humano es adaptable en este sentido. Algunas otras situaciones que tienen que ver con la biomecánica es, por ejemplo, algunas deformaciones que se dan de carácter, qué sé yo, puede ser de nacimiento, puede ser por algún trauma o hábito social. La cifosis, por ejemplo, es una especie de curvatura que anormalmente se genera, ¿sí? La mayoría de las veces es porque generamos una postura muy insegura en cuanto a nuestros hábitos sociales. Por ejemplo, en las mujeres, cuando el busto les desarrolla eh, anticipadamente que el resto de sus compañeros, pues intenta esconder con los hombros, a disimular, ¿no? Porque tienen un poco de vergüenza. Y esa postura se queda acostumbrada. Y la mayoría de nosotros, tanto hombres y mujeres, generamos una postura hacia adelante, como si estuviéramos cansados o cargando algo. Y eso hace que generemos a la larga una cifosis, una joroba o una curvatura que tenuamente está encorvada. Y eso los profesores de educación física en colegio se dan cuenta y siempre le dan una palmada en la espalda, ¿no? Seguramente alguna vez les ha sucedido a usted. Le dan una palmada, es decir, cambio de postura, ¿no? Ponerse erguidos de tal forma para evitar esa cifosis. Otro tipo de problema con la columna vertebral que necesita corrección de ejes es la deformación lateral que se puede dar, ya sea por traumatismo o por cualquier otro tipo de problemas, y que este necesariamente ya necesita una cirugía. Las cirugías, en este caso, son correctivas y van a dar posibilidades a que la persona pueda tener todavía condiciones de hacer su actividad social. Y este problema de deformamiento lateral de la columna vertebral se la conoce por el nombre de escoliosis, ¿no? ¿Qué más? Hablando un poco más allá del uso de las tecnologías, están los modelos biomecánicos. Hoy en día se puede hacer un seguimiento, una monitorización de la persona en cuanto a su forma de mover, a la posición estructural en la que hace ese tipo de movimientos, y podemos ver cuáles serían sus dificultades a mediano o largo plazo, ¿no? La altura estructural ósea que tenga, la densidad ósea en la cual está actualmente, si tiene la prestancia suficiente como para hacer cierto tipo de maniobras que se tienen que hacer. Se le hace hacer una dinámica de movimientos y a través de la computadora se puede visualizar y adaptar las posiciones que puede realizar el paciente para poder estudiar.
¿sí? Hoy en día al paciente ya no se lo tiene que fatigar tanto como antes, con un periodo de tiempo de movimiento que puede realizar y ya la computadora asimila cuáles serían sus movimientos básicos y podemos resolver sus problemas. Eso tiene que ver con el desarrollo de cierto tipo de ciencia, que vamos a hablar primero de la fotogrametría, que permite dar movimientos en 3 dimensiones y que esta tecnología de carácter visual pues va a permitirnos observar qué es lo que está pasando con la persona. También la electromiografía, que tiene que ver con la actividad eléctrica muscular, también es otro elemento importantísimo para entender qué sucede con los movimientos, a través de una plantilla que tiene que ver con el registro de las tensiones, fricciones, torsiones que se puedan generar en los músculos, pues se puede indagar qué es lo que pasa con el paciente. O una plataforma de fuerza también es importante. Hoy en día el diseño de ciertos equipos que permitan mostrar la acción y reacción que puede tener la persona con respecto a lo que tiene que hacer. Especialmente en el área del deporte, esto está muy desarrollado. También hay valoraciones de discapacidad. Muchas veces cuando uno dice, yo quiero jugar fútbol, pero si se aplica tecnología y le encuentra una discapacidad para poder hacer ese deporte, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque no está apto para ese deporte. Puede ser para otro tipo de deporte, pero no para este otro deporte que está haciendo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de discapacidad no significa que no pueda jugar o no pueda hacer ese deporte. Puede hacerlo, pero no a nivel profesional, sino de diversión. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, tienen que hacer una valoración de la eficiencia que está relacionada con el sistema musculoesquelético. Si no se hace este tipo de valoraciones, pues difícilmente le van a encontrar discapacidad. Otro tipo de valoración es la capacidad muscular para generar fuerza. Este sistema pues permite generar capacidades de sobrepasar las condiciones normales que como persona tiene para poder desarrollar mucho más allá de lo que podría dar como capacidad. Y eso también es evaluable y decir, no, tú tienes futuro en este ámbito. Puede ser el deporte, puede ser el box, puede ser cualquier tipo de área deportiva que estés. ¿Cómo funcionan los modelos biomecánicos? Pues van a trabajar en base a un sistema computacional ligado a la robótica y se va a poder analizar los tipos de movimientos, las fuerzas, potencias, la actividad muscular, la capacidad eléctrica que tenga a nivel muscular y todos aquellos elementos que son analizados. Por lo tanto, el moverse eh, en cualquier dirección es analizado desde un punto de vista teórico, matemático, físico, para poder entender la mecánica del. Y eso en una simulación de computadora se lo va a poder ver en 3 dimensiones. Y no solamente visualmente o externamente, sino internamente, desde el punto de vista de poder ver inclusive la estructura de la mecánica de rotación que tengan los cóndilos, por ejemplo. Al hacer el movimiento de rotación o de articulación o de flexión, pues si va a encontrar alguna deformación que se pueda identificar, pues lo podemos visualizar en 3D. Por lo tanto, esto es parecido a la ciencia ficción, pero ya existe. ¿Qué más podemos hablar? Pues que este tipo de trabajos, de estudios, son muy caros, para empezar. El hecho de que sea inaccesible, pues con el tiempo está reduciendo sus costos. Estos costos ya pueden eh, eh, darse lugar para que las personas normales puedan
recurrir a este tipo de análisis. Y esto, pues, está en función al tipo de necesidades fisiológicas que tenga. Y para poder entender esa dinámica, pues las ciencias de la biomecánica necesariamente debe entender ciertos tipos de conocimientos básicos que debe generar. No necesariamente el médico, ¿ya? Sino otros tipos de profesionales ligados a este campo y que la medicina hace uso de ese conocimiento como para poder aprovecharlas y resolverles a través eh, de cirugías, implantes, de algunos otros elementos que permitan darle más condiciones de vida al paciente. Y eso, ese tipo de conocimiento tiene que ver con la física, con la matemática, con el modelaje, con los elementos técnicos de, de deformación de cuerpos rígidos. Y para poder entender todo eso, pues necesitamos las leyes de la física, especialmente las leyes del movimiento. Y son tres las leyes que participan en eso. Son las leyes que van a hablar sobre la ley de la inercia. Esta ley de la inercia pues permite entender la dinámica de la ley de Newton, el cual va a indicar que un cuerpo puede estar en movimiento homogéneo y que esto va a permanecer constante hasta que alguna otra fuerza puede cambiar. Otro principio interesante de la ley de Newton, que lo conocen como la segunda ley, es la capacidad de generar movimiento, pero incremental. Significa que hay un proceso de aceleración. Y ese principio físico, pues también es factible de estudio. Y la tercera ley, que tiene que ver con acción y reacción, es el estudio de vectores, el cual permite trabajar en condiciones que den prestancia al cuerpo humano. Y eso hace posible que el cuerpo humano pueda trabajar de forma a las necesidades del cuerpo humano. Estas tres leyes hacen posible que tengamos que entender lo que pasa con el cuerpo humano. Si no, estaríamos estudiando la física y la mecánica de forma separada, pues hoy en día ya nos ha permitido integrar de tal forma que los conocimientos de todas las disciplinas son básicas y necesarias para entender este proceso. Y dentro de ella vamos a hablar de las fuerzas, de la capacidad de torsión que tengan nuestro sistema musculoesquelético, de las deformaciones que pueden haber, de la tendencia del cuerpo humano a establecer un proceso de equilibrio, porque fisiológicamente hablando, nuestro cuerpo tiende a generar un proceso de equilibrio. Desde que nacemos hasta que uno se va de este mundo cuando ya es anciano, pues tiene un proceso de equilibrio. Y el proceso de equilibrio, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de tener un centro gravitatorio en el cual establece si puede o no moverse. Cuando uno nace y está, qué sé yo, imaginemos a un bebé, lo ponemos en el piso y le decimos que camine. No va a caminar. Lo único que va a hacer es mover los brazos y las piernas. Es como si estuviese anclado. ¿Qué significa eso? Que el centro gravitatorio del cuerpo humano está por debajo del nivel del piso. Por eso no se va a mover. A medida que aumenta su tamaño, va a subir ese nivel de equilibrio que va a estar al frente de él, pero por encima de la superficie del suelo. Eso va a permitir el gateo, ¿sí? Empieza a moverse como un gato, como un perrito, como decimos, como un cachorro, ¿sí? Y eso por un buen tiempo entrena ese tipo de... Luego logra incorporarse, pero su centro de gravitatorio ya ha subido un poco más arriba, pero siempre hacia adelante, porque si fuese hacia atrás, todo el mundo estaría caminando hacia atrás. Y eso no existe.
Por lo tanto, el cuerpo humano tiene un proceso de desplazamiento siempre hacia adelante, porque su centro gravitatorio está desplazado hacia adelante. Y cuando se es joven, está a la altura de la cintura, a nivel del ombligo, a esa altura, pero desplazado hacia adelante. Por eso es que todos los movimientos que puedes realizar están en perfecto proceso de equilibrio. Y cuando se es adulto mayor, idoso, pues ha subido al nivel del rostro, pero un poco más desplazado hacia adelante. Y por eso es que tiende a caerse siempre. Necesita un apoyo. Para eso se los conoce los bastones, que en español no se llaman bastones, ese apoyo que tienen. No sé cómo se llama en portugués el bastón que se utilizan para apoyarse. ¿Cómo se llama? Es un palo para el cual se sujeta para poder caminar. Seria muleta, doutor. Sí, muleta está más diseñada para apoyarse con ambas manos, ¿no? Pero hay otro instrumento de una sola estructura, como si fuese un bate, no hay un nombre, nosotros lo llamamos como bastón. Ese implemento, por ejemplo, ayuda a establecer un equilibrio. Luego, otro tipo de conocimientos tiene que ver con la capacidad de torsión que pueda tener el cuerpo humano, especialmente las estructuras rígidas, la compresión, la flexibilidad y todos aquellos elementos deformables que podemos estudiar para poder entender la dinámica del cuerpo humano. Eso es en cuanto a conocimiento que tenemos que tener en biomecánica. Por lo tanto, ese conocimiento está implícito en que todas las disciplinas hoy en día están ligadas para poder satisfacer las necesidades humanas. Todo lo que conocemos hoy en día como ciencia son para satisfacer las necesidades humanas. Y esas necesidades pues están en función a que cada disciplina proyecte ciertos elementos que ayuden a establecer condiciones. Por eso es que si un físico encuentra algún mecanismo de funcionalidad y lo puede desarrollar para el cuerpo humano, lo hace. Y hay ejemplos de eso, por ejemplo, en la Argentina y Chile se han desarrollado dos disciplinas. Uno era físico y el otro ha estudiado medicina, pero con especialidad en neonatología. Dos personas que se han conocido desde que eran niños y que se han separado por cuestiones de gustos de profesión y listo. Uno que ha estudiado física fue a visitar a su compañero de años y que era médico neonatólogo y veía que hacía un examen a los pacientes recién nacidos con la capacidad de encontrarles algún tipo de estudio que puedan identificar en la sangre, ¿ya? Y eso le ha permitido ver al físico de acelerar, porque esas pruebas duran 2, 3, hasta 4 días en respuesta. Entonces, ha diseñado un equipo del tamaño del chip de un celular y, y no necesita tanta sangre, sino una gota. Y ha hecho posible que ese equipo funcione y de lectura en el minuto, ¿ya? Ahora está en estudio de conseguirse las patentes como para poder dar posibilidades. Y eso, tarde o temprano, los médicos van a utilizar ya de forma cotidiana como si nada. ¿Quién lo ha diseñado? Alguien que no tiene nada que ver con medicina. Y la mayoría de los equipos que existen en medicina han sido diseñados por otros profesionales. Han visto la relación y lo han desarrollado ahí. Los respiradores artificiales, lo mismo.
¿ya? Hay de toda clase. Por lo tanto, dependiendo de las necesidades, y se ha ido desarrollando. Y esas situaciones, pues, posibilitan al cuerpo humano trabajar con la mejor prestancia posible. Bien, ese es el tema de hoy. Y las otras actividades ya saben cómo funciona. El taller es donde ustedes tienen que desarrollar sus actividades. Lo único que tienen que hacer es redactar un documento en un documento Word. Si gustan, lo pueden poner en PDF, porque he visto que mucha gente gusta trabajar en PDF, porque dice que ¿qué dicen? Que se distorsiona o se mueve las letras de un lado para otro y parece otro documento. Bueno, sea como sea. Tienen que hacer un trabajo de biomecánica relacionado con la relación de la mecánica y la vida, así como han hecho en el foro. Y eso tiene plazos de subir y quiero aclararles acá. Subir el trabajo al taller no lleva nota. Donde lleva nota es cuando califican. Si usted subió su trabajo y no calificó a sus colegas, no va a tener nota. ¿Ya? Tiene que calificar a sus colegas. Usted califica a sus colegas, recién el sistema va a votar nota para usted. ¿Ya? Entonces, subir el trabajo no le va a dar nota. Y ese trabajo lo realizan entre ustedes. El docente no puede poner nota ahí. Es una actividad de coevaluación o de trabajo cooperativo donde ustedes leen y analizan. ¿Cuál es la intencionalidad de este trabajo? De que el punto de vista de un estudiante con otro puedan conocerse. Y ustedes al revisar el trabajo de otro se van a dar cuenta que lo que ustedes habían puesto a lo mejor era mejor que el del otro. O se van a dar cuenta que hay mejor conocimiento de alguien porque había sido fisioterapeuta, o había sido enfermero, o había sido otro tipo de profesional en la que tiene un punto de vista muy diferente y dice, ah, qué interesante, no lo había visto de esta manera. Entonces es un autoaprendizaje más cooperativo para ustedes. Esa es la intención del taller, que ustedes aprendan de ustedes mismos. Y esta misma tarea que van a poner al taller, me lo ponen donde dice tarea del taller, para que yo recién ahí dé nota, ¿sí? Y voy a verificar que el trabajo subido al taller y lo que han puesto para que yo revise, tienen que coincidir, tienen que ser el mismo trabajo, porque ya me he llevado la sorpresa de que suben un trabajo a un lado y suben otro trabajo al otro. Es el mismo trabajo, ¿ya? Taller y tarea del taller es el mismo trabajo. No tienen que hacer dos trabajos, solo uno. Luego está el último trabajo que tiene que ver con hacer actividades del temario. Pueden utilizar el libro que está ahí o pueden utilizar la presentación que acaban de ver para poder hacer esa actividad. Para este tema les estoy dando tribuna libre. ¿Qué significa? Me pueden hacer mapa mental o conceptual o una tabla de definiciones como guste, o si quieren hacer un resumen, ¿ya? Y digitar de preferencia, ¿ya? Agarran el documento Word, digitan ahí y hacen un breve. Ahora, si van a hacer mapas, háganlo a mano, le sacan foto y lo suben a la plataforma. Puede ser la misma foto, pero si van a hacer dos fotos, ahí está el problema. Lo tienen que subir a un documento Word, porque solo admite un archivo, ¿ya? Si son dos fotos, no va a permitir, solo una foto va a subir y el otro ya no va a poder. Entonces, para que puedan subir las dos fotos o tres fotos, tienen que estar en un archivo Word, y ahí sí va a aceptar dentro del archivo Word. ¿Ya? Lo pueden convertir en PDF después, como gusto, ¿ya? Pero si mandan foto, solo una foto, ¿ya? ¿Qué más? Necesito que siempre entren a la plataforma para revisar las fechas, ¿ya? He visto con mucha tristeza que algunos, cuando ya venció, están intentando hacer las actividades.
lleven una agenda para marcar cuándo les toca, si no es que quieren entrar a la plataforma, o anótense hasta cuándo es para poder hacer eso. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta para poder concluir con este tema? ¿Ninguna? Muy bien, entonces vayan a trabajar para terminar esta aula. ¿Ok? Tienen suficiente tiempo para poder hacer la actividad y subirlo hoy mismo las actividades si gustan. ¿Ya? Si no, fíjense los plazos para poder terminar eso. Bueno, pues conmigo hasta aquí. Nos vemos la siguiente clase. Bye, bye. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, Gracias, doctor. Chao, doctor. Chao, chao, chao. Bravo, doctor, se cuida. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, que les vaya bien.